días a todos. Nuevamente Dios les bendiga. Sean bienvenidos y vamos a pasar, por favor, a estudiar la palabra de Dios de tal manera que pues podamos recibir de Dios ese pan espiritual tan necesario para nuestra alma. Estamos estudiando las bienaventuranzas, que es quizá la palabra más profunda de toda la Escritura, yo podría llamarlo así, aquello que es lo más elemental de lo que Dios busca de nuestras vidas, de lo que Él quiere que seamos. Y el tema del día de hoy es la tercera bienaventuranza, los mansos, así se titula, los mansos, y vamos a estudiar qué significa esta palabra, que en sí mismo la palabra como que no nos suena atractiva, pero tiene un significado muy especial, y si Dios la menciona en su palabra es porque debe ser muy, muy importante. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 5, el versículo 5. Mateo 5, versículo 5. Nos dice la palabra de Dios: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo repito, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pidámosle a Dios su ayuda, por favor. Padre, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Padre, aquí está esta bienaventuranza, Señor, acerca de los mansos. Y esta palabra, Señor, no es atractiva, Señor, al oírla, pero, Señor, es tu palabra, y, Señor, tu voluntad debe prevalecer por encima de cualquiera de nosotros. Y Dios, hoy te pedimos, ayúdanos a comprenderla y ayúdanos a someternos a tu palabra, a vivirla, a recibirla, Señor. Haznosla entender, por favor, tú, Señor, de modo que esa aversión o esa contrariedad que pueda surgir de nuestro corazón, Señor mío, sea quitada, Señor, por el poder de tu verdad, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hemos estado diciendo en estos estudios que ser bienaventurado tiene que ver con una persona afortunada, dichosa, feliz, 1000 veces bendecido, bendecida. Y el Señor Jesús en sus bienaventuranzas dice bienaventurados, que quiere decir afortunados, dichosos, felices, bendecidos, aquellos que son, como ya vimos en la primera, pobres de espíritu, en la segunda, los que lloran, y en esta tercera, bienaventurados, dichosos, felices, los mansos. Dios considera afortunados, dichosos a los que son mansos en su carácter. Para Él, para Dios, son las personas que le agradan. Es importante que lo podamos comprender. Que los mansos agradan a Dios es algo que debemos considerar seriamente, porque Dios no miente. Él ya dijo lo que Él quiere, Él ha dicho lo que no quiere, y Él ha dicho que los mansos le son agradables, que son bienaventurados, que es lo que Él busca de los hombres y de las mujeres. Dichosos los mansos. Podemos entender un poquito mejor esta idea entendiendo lo siguiente. Si algo nos debe preocupar a nosotros como personas, es qué piensa Dios, qué opinión tiene Dios. Alguien dijo, y lo dijo con mucha razón, muchas veces hay diversas opiniones y algunas no son tan valiosas. Por ejemplo, la gente tiene una opinión a veces, pues, de aquello que considera. Pueden tener una opinión de nosotros, puede ser positiva, puede ser negativa. Hay quien puede pensar bien de nosotros y hay quien puede pensar mal de nosotros. Lo que la gente piense, creo que no es muy importante hasta cierto punto, porque la gente se equivoca, el hombre se equivoca. La opinión del hombre creo que es de poco valor, vamos a llamarle así. También hay otra opinión, la opinión que tenemos nosotros de nosotros mismos. A veces nosotros pensamos de alguna forma respecto a nosotros mismos
Y puede ser una opinión en la que a lo mejor nos valoramos mucho o nos valoramos muy poco. Puede ser diferente la opinión. Y de alguna forma esa opinión pues tampoco es de gran trascendencia. Esa opinión tampoco es muy importante. Pero hay una tercera opinión, la opinión de Dios. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Eso sí es importante y eso sí nos debe de preocupar muchísimo. Descartamos las otras dos. Quizás no es muy importante lo que la gente piensa en el buen sentido, porque la gente se equivoca. Quizás no es muy importante lo que pensamos de nosotros mismos, pero hay algo por lo que sí nos debemos preocupar muchísimo. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Cómo te ve? ¿Cómo te observa? Y Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe todas las cosas. Y dice la Escritura que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, mirando a los hombres. Dice, buscando a ver quién tiene un corazón perfecto para con Él, para mostrar su poder. Dios se manifiesta ciertamente con aquel que Dios ve que tiene un corazón apropiado, conforme a su deseo. No conforme a la opinión que uno tenga de uno mismo, que lo que la gente piense. Ya dijimos, se puede equivocar la gente. Dios no se equivoca. Él se manifiesta con aquel que tiene un corazón recto, con aquel que tiene el carácter que a Dios le agrada. Y por eso nos debe preocupar muchísimo. Y si la Biblia comienza diciendo o nos empieza a decir que dichosos son los mansos, híjole, pues entonces debemos preocuparnos por ser ese tipo de persona y no ser lo que Dios condena. De hecho, ser manso es una cosa muy importante y vamos a estudiarla para que podamos tener la idea clara. Manso viene del griego praus, por ahí debe estar la definición. Viene del griego praus, que significa apacible, pacífico, humilde, manso. Esa es la definición de la palabra en griego y la podemos comprender un poquito mejor. Apacible quiere decir manso, quiere decir dulce, agradable en la condición y en el trato. Cuando pensamos en una persona mansa, a lo que nos estamos refiriendo, para no malinterpretar las palabras y no entenderlas equivocadamente, nos estamos refiriendo a una persona de carácter dulce y agradable. Eso es una persona mansa, una persona que es dulce y agradable en su trato o de carácter, que sería lo contrario, para entenderlo un poquito mejor. Lo contrario a la persona mansa, apacible, dulce, agradable, sería la persona que es de carácter agrio, enojón, áspero, bravucón. Eso es el otro extremo, es la parte negativa, es la parte que no debemos permitir en nuestra vida, en nuestro carácter. Lo contrario a manso sería entonces la persona que es agria de carácter. Hay personas que a veces uno no se quiere ni acercar porque se les nota su cara de enfado, de desagrado, y pues una persona así está al contrario de lo que Dios busca. La persona áspera no es lo que Dios quiere. La persona bravucona que a las primeras inmediatamente se hace de conflicto no es agradable a Dios. Y vamos a estudiar bien este asunto porque no se trata, de una vez adelanto esto, ser manso no significa ser dejado, que te golpeen, que te roben, mucho menos que te maten. Nada tiene que ver con eso. Simple y sencillamente, la bienaventuranza nos quiere dar una enseñanza del carácter que Dios espera de nosotros. ¿Qué más podemos entender de esta bienaventuranza, de esta palabra de ser mansos? Bueno, el que es manso es también de buen temple, tranquilo, agradable, pacífico, sosegado, que no provoca luchas o discordias. Es una persona entonces de un carácter muy noble, podríamos llamarle, y que eso agrada a Dios. Y ya dije, nos debe importar la opinión de Dios. Si Dios nos quiere transmitir esta idea, bienaventurados los mansos, tomémosla, porque el que agrade a Dios es el que va a ser bendecido. Nosotros nos pudiéramos justificar diciendo: a mí no me gusta esto, no me gusta aquello, está bien,
pero al final de cuentas Dios es el que determina su bendición, es el que determina su ayuda, es el que justifica, es el que salva. Y si nosotros queremos la salvación, queremos la ayuda de Dios, lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios. De hecho, la aplicación más importante de los mansos es la siguiente, que una persona se somete a Dios, esa es la idea principal. La segunda ya no es tan importante, sí es importante, pero va en segundo lugar, el carácter que tenemos con nuestro prójimo. Esa es la siguiente aplicación. Nuestro carácter manso, pues, se aplica en nuestro trato con nuestro prójimo, con nuestra familia, y es de valor, pero es más de valor cuando se trata de Dios, porque Dios ve a este mundo como personas, ve este mundo como un mundo de gente rebelde, un mundo de gente que no se quiere someter a su palabra, a sus mandamientos, y Dios ve todo lo contrario a ese carácter manso que Él demanda. Él ve gente rebelde, desobediente, ingrata, impía, y es lo contrario. Dios, como quisiera que el hombre y la mujer se sometan a sus mandamientos, se sometan a su justa y santa voluntad, y solamente los mansos lo hacen. Los broncos no lo hacen. Y esa es la aplicación más importante. Más allá del trato con nuestro prójimo, que sí es valiosa, la más importante es, Dios quiere vernos humildes ante Él. Dios quiere vernos sometidos, dispuestos a obedecer. Y por eso dice Jesús, bienaventurados los mansos, bienaventurados aquellos que son dóciles a la voluntad del Padre. Esa es la aplicación más importante. Un fruto del Espíritu es precisamente esta bienaventuranza. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre. Es un fruto del Espíritu. Las personas llenas del Espíritu manifiestan este carácter, una mansedumbre, un trato dulce, agradable, un sometimiento suave, dispuesto a Dios, y un trato también agradable con su prójimo. Es un fruto del Espíritu y es algo muy valioso, y es una característica del que ha recibido el Espíritu también. Porque ¿cómo puede ser manso o mansa una persona que no tiene el Espíritu? El Espíritu viene a los que se arrepienten. Aquel que se somete a Dios, Dios le da su Espíritu, y éste viene a ayudarle para que su carácter sea un carácter de hijo de Dios. Y es un fruto entonces muy importante. Ahora bien, la palabra mansos o mansedumbre son palabras raras, casi no las vamos a escuchar en este mundo. En este mundo esta palabra manso, mansedumbre, no la vamos a escuchar. Es una palabra bastante rara, pero déjenme decirles que es más raro todavía encontrar personas mansas. ¿Escuchar la palabra es raro? Encontrar personas con ese espíritu, con ese carácter, es como encontrarse una perla, casi no existe eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es pecaminosa. El hombre, la mujer, es seducido más por el pecado, y por eso es bastante raro. Y sin embargo, esa es una bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ellos tendrán la tierra por heredad. Y eso es como una, ¿cómo decirlo?, una alegoría, una forma de entender que las personas de este carácter son las que al final de cuentas van a tener la vida eterna. Y también se puede aplicar de otra manera. Una persona con un carácter tan noble, tan bueno, pues quizás es la que más oportunidades tiene aún de vivir esta vida. La persona agresiva, violenta, impetuosa, pues muchas veces por la misma forma de su carácter de ser, quizás hasta ni llegue muy lejos, como suele pasar. Pero la aplicación más exacta es que una persona así va a alcanzar la vida eterna. Ahora bien, volviendo a un punto importante, esta virtud de ser manso es mal entendida y no parece atractiva. Suena como si fuera, cuando hablamos de alguien que es manso y que agrada a Dios, suena como si la persona fuera una persona lenta, dejada, que cualquiera lo manda, falto de carácter.
y que prácticamente deja que le hagan lo que quieran. Como que esa idea nos transmite, no sé por qué, a lo mejor la malinterpretamos, pero hay una noción cuando se dice, es que es manso, no, pues es un dejado. Pero no, nada que ver con eso. Y necesitamos nosotros comprender bien las cosas para no confundirnos. La virtud de ser manso no es una virtud desagradable. De hecho, Dios dice que quien tiene este carácter es afortunado, dichoso y feliz. Es una virtud que parece ciertamente contradictoria de acuerdo a nuestros conceptos actuales. Y yo estaba razonando esto un poquito y bueno, entendía lo siguiente. Quizás tiene que ver esta palabra o nos suena así como contradictoria, porque recién salimos de una situación, por lo menos en nuestro país, donde prevalecía el caciquismo, donde prevalecían las ideas, donde el poderoso podía pisotear al débil, y esa es nuestra realidad cultural. No hace mucho, pues aquí en nuestro país, México, vivió un caciquismo que todavía no ha desaparecido al 100%, pero que era muy fuerte unos pocos años atrás. Hemos leído, hemos conocido de la historia de los tiempos del porfiriato, donde el hacendado hacía lo que quería. Si un peón hacía algo equivocado que no le agradaba al patrón, ahí mismo lo podía golpear o lo podía colgar de un árbol y se acabó. Había un abuso de autoridad y la gente tenía que agachar la cabeza, y fue un tiempo, el tiempo del caciquismo, un tiempo también de servilismo. Quiere decir esto, que la sociedad, la gente pobre, las masas pobres estaban sometidas, y después vino como una nueva etapa. Pasamos de esa etapa del servilismo, del caciquismo, a los tiempos de la democracia, y más exactamente a los tiempos de libertad, pero me parece que nos fuimos al otro extremo. No era bueno el caciquismo, no era bueno el servilismo, pero ahora estamos en el tiempo de la rebelión, y es otro extremo igualmente peligroso. Así de que la palabra manso pues nos suena como a someternos a los tiempos del caciquismo, o por lo menos yo así lo podía considerar, pero creo que no es eso lo que Dios quiere, ni lo que Él nos manda. Pero nuestra cultura ciertamente nos transmite esa idea. No hace mucho, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en cuanto a la educación, en cuanto a los estudiantes, en cuanto a las escuelas. Por ejemplo, tenemos una imagen por ahí. No hace muchos años, los profesores de los años, a lo mejor por dar una idea más exacta, de los años 50, 60 o de los años 70, se sentían los profesores en la escuela, se sentían con el derecho de corregir incluso físicamente a los alumnos, y lo hacían. Nosotros mismos, algunos de nosotros vimos con nuestros propios ojos cómo los profesores no tenían reparo en jalarle la patilla a un chamaco, de jalarle las orejas o darle con una regla en la mano, unos reglazos buenos si no entendía, si no aprendía. Y eso era algo que no era extraño, no era raro. A veces le empujaban a la cabeza a algunos. Yo no recuerdo que lo han hecho conmigo, pero sí lo vi muchas veces, cuando estuve en la primaria sobre todo. Y eso no era raro, eso era algo común en las escuelas. Y yo escuché incluso que en los tiempos un poco atrás, serían los años 50, 60, los profesores llevaban una vara a la escuela, como si fueran los padres de los niños. Y el chamaco que no aprendía, era cueriza la que le daban, tenía que aprender según sus conceptos. Ahora bien, a nosotros eso en la actualidad se nos hace algo increíble que sucediera, pero así era. Había una sumisión. Yo no estoy diciendo que eso era lo correcto, por supuesto. Estoy diciendo que esa era la forma antigua. Y bueno, lamentablemente eso como que generó algo en el corazón. Ya basta de tanto atropello, de tanto que se nos pisotee. Es una situación quizás social. Pero de ahí pasamos al otro extremo. Tenemos otra imagen que nos muestra ahora dónde estamos. No se alcanza a ver muy bien, pero los chamacos traen su cachucha en la escuela, tienen las piernitas cruzadas, están mal sentados, algunos casi están acostados, y
y la maestra por allá está en una pizarra ahí bastante rayada, casi se desgarra la garganta porque pues los chamacos no le hacen caso. ¿Pero qué creen? Eso en la actualidad es algo muy común en las secundarias, en las preparatorias, mientras que en los años 60, 70 el respeto, la atención de los alumnos era como, vamos a decirlo así, como de un soldadito. Había pues una disciplina y obviamente entiendo yo que el aprendizaje tenía muy buenos resultados, había mucha disciplina. Ahora se ha perdido. Pasamos del tiempo del sometimiento al tiempo de la rebelión. Y ahora los chamacos en muchos casos, en muchas escuelas, no puedo generalizarlas todas, pero nos consta que en muchas escuelas los chamacos realmente hacen lo que quieren. Pueden ignorar completamente a la maestra. Eso en la época pasada era inadmisible. Nadie podía hacer eso. Pero ahora sí lo hacen. En la imagen del lado derecho tenemos una vergüenza que me parece que es una vergüenza pública. Tenemos jovencitas, ahí traen su logotipo en su playera del CONALEP y luciendo ahí su embarazo. Son estudiantes, jovencitas de escuela. ¿Y qué vamos a decir? Es solamente nuestra realidad. Es la realidad de nuestra juventud, de nuestra sociedad, porque definitivamente ese resultado no es solamente de los jóvenes, tiene que ver con una sociedad, con unos padres que obviamente no se está haciendo la labor adecuada. Nada que ver con los tiempos entonces pasados donde los profesores eran respetados, eran tenidos en alta estima y eran obedecidos. Ahorita ya no es así, se ha perdido eso. Y entonces nos pasamos de un extremo, de un polo a el otro. Lamentablemente, siendo realistas, eso no agrada a Dios. Y si bien no nos parecía que alguien nos regañara de la nada, de hecho a mí en lo particular nunca me ha gustado que me regañen, ni menos sin razón. Creo que a nadie nos gusta que nos regañen, nos pisoteen, a nadie nos parece bien eso. Sin embargo, creo que el error sería que no entendiésemos bien cuando Dios busca un carácter de nosotros y lo malinterpretemos y rehusemos vivir como Dios quiere que vivamos. El Señor ha dicho: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. A Dios le agradan las personas que tienen un carácter sumiso, humilde, obediente, e insisto, primeramente a Dios. Pero cuando es a Dios, obviamente eso también se traduce en el trato con el prójimo. Dios desea entonces de nosotros un carácter manso y que deseemos sobre todas las cosas agradarlo a Él. Vamos a ver un ejemplo, porque en la Biblia hay ejemplos de esto también. No hay mejor ejemplo para la mansedumbre que nuestro propio Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 29, palabras literales, exactas. Jesús dijo de Él mismo lo que Él era y dijo que deberíamos aprender de Él lo que Él quiere que seamos nosotros. Mateo 11, 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Son palabras muy profundas, creo que son muy claras también, y que dicen lo que dicen. El mejor ejemplo de mansedumbre pues es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo es el instrumento de madera que ponían sobre dos bueyes, y normalmente los campesinos, para poder trabajar la tierra, y pues obviamente ¿quién quiere estar atado? Nadie quiere estar atado. Entonces el buey viejo, maduro, detenía al buey joven junto con el yugo, entonces no lo dejaba escaparse. Y Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros, como si Jesús dijera: lo que yo hago, háganlo junto a mí. Y dice Él: aprendan de mí que soy manso. Esa palabrita que nos puede chocar: aprendan de mí que soy manso.
Ok, ya vimos que la palabra manso significa agradable, dulce, de un carácter, pues sí, tranquilo también es la idea. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La realidad es que una persona con un carácter así será la persona que más paz tenga y será la persona que más gozo tenga también. Definitivamente dice, hallaréis descanso para vuestras almas. A mí siempre me ha llamado la atención lo que dice la escritura de Jesús. Una cosa en particular es la siguiente, nos dice que los niños se acercaban a Jesús y los niños, ellos son muy sensibles, entienden las cosas. Un niño cuando ve a una persona de un rostro agrio, áspero, de una actitud así, el niño se aleja y le da miedo. Pero si una persona tiene un rostro agradable, amigable, los niños rápido agarran confianza. Y yo creo que el Señor Jesús tenía una actitud, una forma en su rostro de tal manera que los niños no les costaba trabajo acercarse al maestro. Jesús inspiraba confianza. Yo creo que era una persona agradable. Para que un niño tuviera esa confianza era porque Jesús era muy agradable. Era una persona, todo lo contrario a una persona agresiva, agria, áspera. Y Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ya vimos entonces la idea del yugo. Jesús entonces nos invita y nos manda, por supuesto, Él tiene la autoridad de mandarnos, para que llevemos ese yugo. Naturalmente el hombre, la mujer, naturalmente, porque esa es la realidad, el hombre y la mujer son rebeldes. El hombre no está dispuesto a someterse a Dios. Si estuviera muy dispuesto, habría muchos cristianos y cristianas, no los hay, porque para ser cristianos uno tiene que decirle a Dios, Señor, tú mandas, ¿qué quieres que yo haga? Que perdones a tu hermano hasta 70 veces 7, y habrá quien diga, no, ok, ya no se sometió. Habrá cada mandamiento donde a las personas luego nos cuesta trabajo, y sin embargo, el manso, el humilde, es la persona que acata el mandamiento, que se dispone, que se decide, porque al final de cuentas es una decisión guardar la palabra de Dios. Para ser manso, ¿qué se requeriría? Yo creo en primer lugar que uno lo entienda, qué significa, qué es, por qué Dios lo pide. Después que uno tome una decisión. Después pedirle a Dios que nos dé su espíritu para poder andar en ese carácter. Además de eso, se ocupa también que oremos a Dios, Señor, ayúdame para que yo pueda tener el carácter que a ti te agrada. Primeramente por ti, pero después porque también soy responsable de las personas que me rodean, que ellos puedan ver en mí que yo te represento, Señor. Para un cristiano verdadero eso es algo muy importante. Para un cristiano muchas cosas que a lo mejor no le gustaría hacer por sí mismo, las hace por no ser tropiezo a nadie. Como dice la misma escritura, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Un cristiano cuida su forma de hablar, o por lo menos se esfuerza, cuida su forma de todas las cosas, de lo que hace, por un motivo. Señor, yo quiero agradarte a ti, y no quiero ser piedra de tropiezo a ninguna persona, ni en palabra, ni en hechos. Como dice la escritura, no seáis tropiezo a los judíos. Los judíos eran personas muy rígidas en cuanto a su ley ceremonial, y decían el cerdo no se come, y decían el día de reposo no se hace fuego, y muchas cosas decían, que entendemos nosotros que eso ya no existe para nosotros, no hay tal restricción. Pero los judíos seguían conservando eso, y el apóstol instruye a la iglesia. Si tú ves que un judío es así tan estricto en la ley ceremonial sobre todo, pues por amor a él, trata de no ofenderlo, trata de, pues si le va a ofender que comas un plato de comida de cerdo, pues no lo comas. Si estás con ellos, no lo hagas. Para ti no es pecado, pero para ellos es algo que no pueden concebir. No lo hagas, no seas tropiezo. No seas tropiezo, dice, ni a los gentiles. Y los gentiles eran las personas paganas, las que no conocían de Jesucristo, no conocían de la Biblia. Y aplicado en nuestro tiempo,
los gentiles serían pues los mundanos. Los católicos entran muy bien en eso. Y otros tantos. La gente del mundo sí entiende las cosas correctas. Y si un cristiano hace algo incorrecto, lo notan inmediatamente. Dicen, eso está mal, porque entre ellos mismos hay ciertas reglas que se respetan. Entonces el cristiano no puede decir, no, pues estos son gentiles, paganos, y ellos no saben nada, uno no puede hacer algo que le ofenda a sus conciencias, porque ellos sí entienden muchas cosas. Como dice un dicho, y el dicho tiene razón, hay cosas buenas que parecen malas, no las hagas, aunque sean buenas. Si parecen malas, mejor abstente, no las hagas. Uno tiene que ser cuidadoso para no poner tropiezo a nadie. Por lo menos debe estar siempre la voluntad dispuesta a buscar no ser tropiezo a nadie. Y por último dice, ni a la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia de Dios? Aquellos que se esfuerzan por caminar con Dios, aquellos que han decidido hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Por favor, no les des mal ejemplo. No hagas algo en que tu hermano se va a debilitar, porque contra Dios se peca. Y el pecado no es cualquier cosa. Y esa responsabilidad tenemos. Para eso se ocupa ser muy manso, para no dar ocasión a ningún pecado, para no ofender a Dios y para no ofender a tu prójimo. Ser manso entonces tiene que ver principalmente con un sometimiento a Dios. Eso es, más que cualquier otra cosa, es someternos a Dios. Y el hombre naturalmente no es manso, el hombre es pecador, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre, toda mujer, mientras no se haya convertido entendiendo el Evangelio, es un pecador. Y hemos dicho que cada hombre, cada mujer sabe sus propios pecados, que no son pequeños. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre sin Dios le espera el fracaso en esta vida, y Dios permite el fracaso. Cuántas personas se esfuerzan y luchan por salir adelante y pareciera que todo les va brillando, pareciera que todo les va saliendo bien, y de pronto se colapsa todo. Yo creo que Dios es muy sabio, y yo he entendido que Dios busca la salvación de los hombres y de las mujeres, y aquel que es muy exitoso en esta vida, porque Dios permite las buenas cosas, el éxito algunas veces, para que el hombre, la mujer vea la bondad de Dios. Pero cuando el hombre se atribuye a su propio esfuerzo, se vanagloria de lo que hace, entonces Dios le corta las alitas un poco y cae de sopetón. Estoy hablando coloquialmente. ¿Saben para qué? Para que se dé cuenta que no es nada el hombre, no es nada la mujer, que necesita a Dios. ¿Y cuántos casos de éxito se convierten en un fracaso rotundo y total? Yo creo que Dios lo permite, y aún ahí no es malo. Aún ahí Dios está llamando a los hombres, a las mujeres, para que se vuelvan a Él, para que el hombre se dé cuenta, sin Dios no puede vivir, no debe vivir. La mujer se dé cuenta, sin Dios no se puede. Solamente estaremos bien cuando nos sometemos al yugo de Jesús. Hasta entonces vamos a estar bien. Entonces podremos decir, estamos verdaderamente bien, porque cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón y hacemos su voluntad, nuestra vida está completa. Antes de eso está incompleta. Puedes tener trabajo, un buen empleo, puedes tener familia, una familia aparentemente, vamos a decir, una familia bonita, puedes tener muchos amigos, pero mientras no tengas a Jesús, tu vida está incompleta, tu vida estará a medias, estará bastante vacía, y van a llegar los años de la tristeza, los años a lo mejor de la vejez, de la enfermedad, y te vas a preguntar, ¿qué me está pasando? ¿Cómo que qué te está pasando? Te está faltando a Dios. Siempre te ha faltado Dios. No más que, pues no lo habías visto. Llegan los tiempos. Pero qué distinto cuando Jesús reina en nuestro corazón. ¿Por qué le da sentido a nuestra vida?
Qué mejor es que sirvamos a Dios y que día con día tengamos en Él nuestra esperanza y que podamos decir: Señor, gracias por lo bueno que eres conmigo y por lo bueno que me das. Porque también a nosotros nos vendrán tiempos difíciles, pero en esos tiempos difíciles ahí estará el Señor para sostenernos y para socorrernos. Y esa es nuestra esperanza, y una esperanza que no avergüenza, porque en Jesús nadie será avergonzado. Ahora bien, lamentablemente, digo lamentable porque esa es la realidad, este mundo está lleno de pecadores, rebeldes, no mansos, que no se someten a Dios. E incluso en la rebelión el hombre y la mujer llegan a decir, esto es cierto, llegan a decir: no hay Dios. Y eso suena muy agresivo, pero sí lo hacen. Especialmente lo hacen gente pues que es poderosa, lo llega a decir. Leamos un salmo que nos dice esto acerca del necio. Salmos 14, verso 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está hablando aquí el salmista del necio, de aquel que vive sin Dios y que llega al punto de decir: Dios no existe o no hay Dios, como dice aquí el Salmo, que el necio dice en su corazón. Y bueno, quizás no lo dijo con sus labios, hay quien lo dice con sus labios, pero aquí el Salmo nos habla de alguien que en su corazón vive y lo dice en su corazón: no hay Dios. Obviamente una persona así, pues es una persona muy, muy pecadora. ¿Cuál es la razón a la que llegan los pecadores para decir que no hay Dios? Yo encuentro la siguiente: la razón es de que no quieren dejar su pecado. Hay gente que se aferra a esa idea a pesar de las consecuencias. Por ahí tenemos una imagen que nos ilustra esto, la hemos usado otras veces. A mí me da mucha compasión ese hombre, le llaman el hombre, el científico más destacado de nuestro tiempo. Y es un hombre que da compasión, su situación, por lo menos de salud, su corazón debe estar deshecho también. Pero él dice que Dios no existe. Es un científico muy reconocido, Stephen Hawking. Dice él que no hay Dios, y ese es su error. Si él cambiara su actitud, probablemente dejara esa silla tan desagradable, porque lleva toda una vida en esa silla. Y yo creo, bueno, es una opinión mía, una deducción, probablemente se deba a un juicio de Dios por tanto atrevimiento, por negar al Dios que está en los cielos, al que muchos de nosotros hemos comprobado una y dos y muchas veces hemos comprobado que el Dios de los cielos nos responde de una manera extraordinaria y maravillosa. Y hay tantos testimonios donde personas han visto la mano de Dios, donde nosotros mismos hemos visto la mano de Dios en situaciones pequeñas y en situaciones mayores, que nos llama la atención y no encontramos ninguna otra explicación sino la buena mano de Dios. Porque sin Dios el hombre deja de ser, no hay nada que lo pueda ayudar. Y ese pobre hombre debería tener miedo, debería tener temor y arrepentirse, pedirle perdón a Dios, decirle a Dios: soy una basura, soy un gusano, no puedo hacer nada por mí mismo. Aunque la opinión de la gente sea que es el más grande científico de los tiempos modernos. Así se le considera, esa es la opinión de la gente. ¿Qué pensará él de él mismo? No lo sé, a lo mejor él se la cree. Pero la opinión de Dios es otra. La opinión de Dios es: necio. Esa es la opinión de Dios. Y la de Dios es la más importante, porque Él podrá argumentar, podrá decir: pero mírenlo, qué triste. De nada le sirve su opinión, de nada le sirve el halago de los hombres, que cuando se presenta a dar sus conferencias quizás le digan que es el gran científico, el hombre sabio, el que ha dicho tantas cosas. Necedades ha dicho. La opinión de Dios es evidente y esa es la más importante. No es un hombre manso, es un hombre rebelde. Desprecia a Dios y rechaza a Dios. Y así vamos a encontrar muchas personitas
que no quieren someterse a Dios. Algunos lo dicen literalmente, dicen, yo no quiero todavía. He escuchado varias veces el comentario de algunas personas y en otras veces no son palabras, es la actitud. De pronto tú llegas con una persona y le dices, mira, vamos a la iglesia, mira lo que Dios dice. Y hay gente que ya sabe porque ya ha oído, guarda un silencio sepulcral. Pero ¿sabes qué te están diciendo? Ahorita no quiero. Principalmente muchas veces son los jóvenes que tienen ideas de que quizás haya algo afuera que quieren disfrutar, de que quizás hay algo afuera que vale la pena y que a lo mejor se lo van a perder si se quedan en la iglesia con la Biblia y esas cosas. Y los que ya pasamos por esa triste experiencia, no porque la buscáramos, quizás fue nuestra condición en la vida, les pudiéramos decir a los jóvenes, no te vas a perder nada bueno, más bien te vas a librar de muchas cosas malas, jovencito, jovencita, porque aquellos que le abren la puerta al pecado, al mundo y a sus pasiones, la verdad los resultados son muy trágicos. Pero hay quien llega a decir, es que quiero vivir mi propia vida, es que quiero experimentar por mí mismo, por mí misma. Y cuánto dolor causa, sobre todo a los que somos padres, a la gente que es padre de un joven así, de una joven así, porque uno sabe que nada bueno les espera. Pero ellos se aferran a la idea, pensando que hay algo atractivo. No hay nada atractivo. Lo único que van a conseguir es destrozar su vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántas personitas que conocemos o que hemos conocido han destruido su vida? Han echado a perder su futuro. Jovencitas que con un embarazo echan a perder su carrera, pues por lo menos una estabilidad emocional. Jovencitos que han caído también en las trampas del diablo, dándole cabida al pecado y se han vuelto presas de aquello que les mancha la conciencia y que los aprisiona y que luego no pueden salir. ¿Y cuántas historias desagradables trae el pecado cuando se le abren las puertas? De tal manera que las personas, cuando se dan cuenta que se equivocaron, que se erraron en el camino, ¿cómo quisieran que eso no existiera? ¿Cómo quisieran no haber hecho aquello que hicieron? Pero lamentablemente ya lo hicieron y ahora habrá un precio muy alto que pagar, porque el pecado cobra muy alto. El pecado te ofrece un cierto atractivo, un cierto deleite, sí, es verdad, pero te lo cobra con creces. Así es el pecado y así es el engaño del diablo. Qué triste es entonces no someterse a Dios y terminar a lo mejor una vida destruida. ¿Cuántas personas conocen ustedes y hemos conocido cada uno de nosotros que son llamadas por Dios y dicen no quiero? Es más, hay gente que ya es grande de edad y todavía se resisten a Dios y no quieren su forma de vida. Varias veces he escuchado la siguiente frase de algunos hombres ya grandes de edad o de mujeres que dicen, yo nací así y así me quiero morir. Se refieren a su religión y a sus costumbres de borrachera y de cosas malas. Yo nací así y así me quiero morir. Otros han llegado a decir, el día que me muera quiero estar con mis amigos. Si ellos están en el infierno, yo quiero estar con ellos. Pues qué valientes son, aparentemente. Qué necios son, diríamos verdaderamente. Porque el infierno no es un juego. Aquí mismo vemos la desgracia del pecado. La persona que peca aquí mismo, sea por un robo, por una inmoralidad, la paga. Nadie se escapa. Todo tiene un costo y una consecuencia. Y si aquí vemos la consecuencia, ¿cuál será la consecuencia eterna? Si la tragedia en la tierra es evidente, ¿cuánto más por la eternidad? Y hay personas que llegan a viejas, a viejos, y no cambian su vida. Qué bueno es que una persona, que un hombre, una mujer puedan someterse a Dios lo más pronto posible. Alguien dijo, acercarse a Dios y convertirse a Dios cuando se está sano, físicamente por lo menos, es una decisión sana. Pero cuando la persona se acerca muchas veces ya por una enfermedad y más si ya está grande de edad,
de muy pocas esperanzas. Yo no quisiera decir que no haya ninguna, pero seamos realistas. Alguien dijo, el que se acerca a Dios ya estando moribundo, moribundas esperanzas tiene de salvación. Y la lógica nos dice que parece ser razonable. ¿Cuál es el mejor momento? Cuando hay mucha fuerza y cuando hay juventud. Lamentaciones 3:27 nos dice esto con mucha claridad. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno, Dios nunca miente. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Dichosos aquellos hombres, mujeres que han tomado una decisión oportunamente. La satisfacción en la vida es muy grande y la bendición por la eternidad será incalculable. Dios no miente. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y llevar el yugo tiene que ver con una actitud humilde, con una actitud mansa. Veamos una vez más a Jesús. Juan 4:34 nos dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué significa esto? Ya vimos que Jesús es una persona que Él dijo de sí mismo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esa mansedumbre se reflejaba en ese sometimiento principalmente a Dios. Él dijo entonces, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y nosotros deberíamos decir, mi comida también es vivir para Dios cada día, todos los días de mi vida, y hacer su voluntad. Esa debería ser también nuestra expresión, nuestra voluntad. Les comparto un comentario del sabio, creo que es justo llamarle así, sabio Matthew Henry. Él dice esta definición, la podemos considerar. Dice: felices los mansos o apacibles, estos son los que se someten resignada y alegremente a los designios de Dios. Me parece que es una definición muy, muy exacta. ¿Quién es una persona mansa? El que se somete resignada y alegremente, no forzadamente, alegremente a los designios de Dios. ¿Cuáles son los designios de Dios? Sus mandamientos y sus providencias. Las providencias en la vida muchas veces nos pueden ser negativas. De pronto un hombre que ama a Dios, una mujer que ama a Dios, puede pasarle un accidente, y un accidente nunca será bueno. Y una persona buena tendrá el derecho de decir, ¿por qué me pasó? Cuestionarse. Y sin embargo, ser manso significa aceptar el designio de Dios. Que si a alguien le pasa una cuestión así de un accidente, pero anda en su rebelión, anda en su pecado, pues ahí ya no hay mucho que buscarle. La persona en automático entiende, me lo merezco, me pasó porque yo no hice caso. Ahí no fue por manso o porque tuviera una actitud humilde, ahí fue por su pecado. Pero aún aquel que sirve a Dios, le llegase a pasar algo, acepta y se resigna alegremente a los designios de Dios, porque seamos realistas, en esta vida nos sucede a los hombres de manera bastante general cosas muy parecidas. De pronto gente buena pareciera que le suceden cosas como si fueran malos, y a la gente mala le suceden cosas como si fueran buenos. Y la pregunta sería, ¿por qué Dios permite así? ¿No debería ser que al justo siempre le fuera todo bien y al malo siempre le fuera todo mal? No, no sucede así. Yo creo lo siguiente, es una opinión personal, porque Dios ahí prueba nuestros corazones. El que ama a Dios no le va a desanimar ni lo bueno ni lo malo, ni si al malo le va bien, ni si al bueno le va mal, porque confía en Dios y porque es manso y se somete a Dios. Si al justo le acontece la muerte, hay muertes que duelen cuando es la de un justo. Hace algunos años murió un gran predicador, profeta, que tenemos muchos mensajes de él y que valoramos como algo muy valioso, por cuanto la consideramos una palabra de Dios adecuada y correcta. David Wilkerson, un predicador muy famoso en Estados Unidos, y él murió el año 2011,
en un accidente automovilístico. La pregunta es, ¿por qué? Un hombre que fue bueno por muchos años en su vida, tuvo un ministerio con una palabra que aquellos que conocen la Escritura, que entienden lo de Dios, lo justo, podían distinguir que era un hombre que hablaba de parte de Dios. Porque pues habrá también, o hubo quizás hombres, mujeres que opinaron mal, porque pues el pecador siempre va a opinar mal. Pero aquel que era honesto, justo, podía valorar la palabra y la doctrina de Wilkerson como una palabra de Dios. Entonces cuando él muere, la pregunta es la siguiente, por lo menos yo me la hice. Al momento en que me enteré que había muerto en un accidente, mi pregunta fue, Señor, quizás no fue la mejor manera de que un hombre justo hubiera muerto en un accidente, porque él era un justo, porque tú lo usaste. Y claro, yo no tengo las respuestas a las razones del por qué él murió así, pero murió, podría yo decir, como muere a lo mejor un impío. Porque un impío que muere en un accidente porque iba borracho, porque andaba en sus cosas, en sus pecados, pues uno dice, pues bueno, él se lo buscó, le cayó solamente lo que andaba buscando. Pero cuando un justo muere, sí nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? E incluso yo me he dado cuenta que a algunas personas les cuesta trabajo aceptar la muerte de un ser querido, especialmente si creen que es bueno, aunque no lo haya sido. A veces la gente, por ser cuestiones familiares, dicen, ¿por qué ella? ¿Por qué él? Y cuesta trabajo entender esas cosas. Los designios de Dios están por encima de nuestro entendimiento. El manso se somete, acepta, porque al final de cuentas Dios es el que permite o no permite ciertas cosas. Es algo complicado, especialmente, bueno, a mí me ha tocado experimentar esto en los funerales. En los funerales no hay mucho que decir, es más, no hay nada que decir. ¿Qué le dices a los que están dolidos? ¿Qué les dices? Es muy difícil. Y si tú eres honesto, pues tampoco les vas a echar flores, te convertirías en un falso profeta. Tú no puedes decir, no, pues aquí la hermana, si no es hermana no le puedes llamar hermana, está en el cielo gozando del Señor. Tú no puedes decir eso si no te consta. Es difícil. Tampoco es prudente, creo yo, en algunos casos, salvo que Dios dijera otra cosa. Puedes hablar ahí de cosas que van a lastimar más a las personas, pero es difícil. Y muchas veces las personas, los familiares, no entienden el por qué. Pero ahí es donde entra entonces esa bienaventuranza. Bienaventurados los mansos. ¿Qué quiere decir? Los que se someten a los designios de Dios, los que aceptan la voluntad de Dios, parezca buena o parezca mala, sobre todo si parece mala, porque si parece buena, pues todos estamos contentos. Pero ¿y si parece mala? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mi familia? ¿Por qué me pasa a mí esto? Bueno, Dios debe ser muy sabio si te pasa a ti eso. Y eso es ser manso, que tú aceptes la voluntad de Dios, no importa lo que parece. Si tú no aceptas la voluntad de Dios, si tú en un momento dado pasas por una situación difícil y te cuesta trabajo y te rebelas ante Dios, tú no eres manso, tú no eres bienaventurado, tú eres un pecador todavía, estás en rebelión, porque Dios no se equivoca. No somos más pecadores si nos pasa algo malo, ni tampoco somos más santos si nos pasa algo malo. Dios tiene sus propósitos. Él sabe por qué permite una enfermedad, una muerte. Tú no sabes si lo que Dios está buscando es a lo mejor que alguien ahí de la familia se convierta a Dios y por eso murió esta persona que era buena. Que tú dices no debería haber muerto porque era buena. No murió por sí misma, murió para dar ejemplo a aquellos que necesitan ser sacudidos por la muerte para que entiendan de Dios. Porque la gente normalmente no busca a Dios. Y una de las ocasiones que Dios forzosamente lo forza a Dios para que la gente escuche y el pecador escuche son las muertes, son los funerales. Gente que nunca se paró en una iglesia porque tiene su corazón muy endurecido y se resisten y dicen yo no quiero eso. En un funeral tienen que escuchar la palabra de Dios. Dios prevé de que así sea y es el único lugar y quizás es la única oportunidad
porque nunca, algunas personas nunca se pararían en una iglesia a escuchar la palabra de Dios, y entonces Dios permite la muerte de algunas personas, sean buenas o sean malas, para hacer un llamado. Son los designios de Dios, es la providencia de Dios. El manso se somete a Dios, no importa lo que se vea, no importa lo que se oye. Por eso dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe? El justo confía en Dios, parezca bueno, parezca malo. Si es justo, dice, si Dios lo permite, ha de ser bueno. Y aunque haya sufrimiento, sí lo hay a veces, aunque haya dolor, sí lo hay a veces, se acepta el designio de Dios. Seguimos con la definición de Matthew Henry. Los que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres. Ese carácter amable. Dice la Escritura, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, vuestra amabilidad sea conocida. Un mandamiento que tenemos primeramente los cristianos, pero luego todos los hombres, a menos que quieran seguir en su pecado, es la de mostrarnos amables los unos con los otros, comenzando desde nuestra propia casa, siendo corteses, responsables, amables, serviciales, esforzados. Esa debe ser nuestra conducta día con día. No tenemos el derecho, no tenemos razón para vivir de otra manera. Y vivir de otra manera es arriesgar aquello que Dios nos ha encargado. La persona que no controla su ira, su enojo, su mal carácter, déjeme decirle que haga un alto. Haga un alto en su vida y deje de hacer aquello que le está provocando su mal carácter. Porque el mucho trabajo genera mal carácter. El cansancio genera mal carácter y algunas veces también las enfermedades generan mal carácter, pero no se justifican de todas maneras. Es necesario aprender a ser mansos en nuestro carácter, a ser amables en nuestro carácter. Para esto necesitamos que la palabra de Dios esté cada día llenando nuestro corazoncito, porque si la abandonamos, si la dejamos por ahí sin tocarla y sin oírla, ¿qué creen? Rápido nuestro corazoncito se endurece y empezamos a actuar de una manera inapropiada. Todos los hombres llevamos esa condición, donde si no nos cuidamos nos podemos ver ásperos, agrios, irrespetuosos, a lo mejor no amables, y eso no es bueno. Nuestro carácter debe ser bueno. La gente que nos rodea no necesita frecuentemente un agrio regaño, necesita muchas veces un llamado de atención responsable, respetuoso, instructivo, y las cosas son mucho mejores y cambian mucho mejor. Si nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos o pasiones, frecuentemente en lugar de lograr algo bueno, logramos algo peor. ¿Cuánto tenemos que aprender? Por eso los matrimonios colapsan, fracasan, se rompen, porque no hay la disposición. Se ocupa mucha disposición. Con uno solo, como decía un hermano, que haga la parte que le corresponde, un matrimonio se sostiene a flote. Pero si no hay ni uno ni otro, se colapsa. Y también en las propias familias, las familias, para que haya unidad, tenemos que ser muy amables unos con otros. Tenemos que soportarnos unos con otros, ser muy comprensibles, y entonces habrá unidad en la familia, porque al final de cuentas, nuestra familia pues son la gente con la que más convivimos, y es donde debemos. Si busca en oración, si se somete a Dios, va a tener eso, se va a esforzar por eso, y debe ser hasta un motivo de oración, especialmente cuando nos damos cuenta que nos estamos a lo mejor queriendo irritar con muy poquito. Debemos pedirle a Dios: Señor, ayúdame. No está bien que empiece a haber ahí desacuerdos, que empiece a haber una actitud negativa de unos para con otros. Eso no está bien en las familias, ni en ninguna parte, ni aquí en la iglesia. Aquí debe prevalecer el respeto, la buena voluntad, la amistad sana, debe prevalecer entre nosotros. Aquí no hay lugar, en nuestra familia aquí tampoco debería haber lugar para malas caras, para cosas que se hacen voluntariamente negativas. No puede haber aquí lugar para eso.
La voluntad de Dios es que con un espíritu de mansedumbre podamos agradarlo primeramente a Él y después a nuestro prójimo, y que de esa forma debemos vivir. Dice más la definición de Matthew Henry: son los que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira. Es una definición de Matthew Henry. A mí se me hace correcta. Son los que pueden aguantar una provocación, la cual sí puede existir, sin encenderse en ira, sino que permanecen en silencio o dan una respuesta suave, que podría ser una respuesta sabia, porque la blanda respuesta quita la ira, dice un proverbio. Si alguien nos habla golpeado, como se dice, y yo hablo más golpeado, pues ahí se arma, rápido se arma ahí. Pero si me hablan golpeado y yo doy una respuesta, trata la justicia de Dios. El hombre enojado, la mujer enojada, comete muchos desatinos que después le van a salir muy caros. Dice: cuando en admirable paciencia, hablando del manso, se mantienen dueños de sí mismos, al mismo tiempo que son desposeídos de todo lo demás, son los que prefieren perdonar 20 injurias antes que vengarse de una. ¿Quién es la persona mansa? La que prefiere soportar 20 injurias, dice Matthew Henry, es una definición de él, antes que vengarse de una. Concuerda con la enseñanza del Señor Jesucristo. Si alguien te hiere en una mejilla, ofrécele la otra. Yo he escuchado que hay personas que se resisten a esa idea, y no es que nos parezca agradable. A ver, ven y pégame una cachetada. Pues por supuesto que si no me la pegas, yo estoy más contento que me la pegues. Yo prefiero que nadie me la pegue, prefiero eso. Pero la Escritura dice que si alguien te da una cachetada, sería la idea, que te hiera una mejilla, dice, ofrécele la otra. Puede parecer un extremo, pero el Señor Jesucristo nunca se equivoca. Es preferible soportar a lo mejor una injuria, es preferible a lo mejor soportar un malentendido antes que yo provocar una cosa mayor. Esa es la idea. Vamos a definir más exactamente al final lo que no se puede aceptar. Alguien dijo: una cachetada pues no es lo mismo que una puñalada. Entonces no nos confundamos. Si alguien te diere una cachetada, creo que podrías poner la otra, si fuera necesario, antes que tú golpes. Esa es la idea. Antes que tú lo hagas, preferible que te den dos, pero tú no hagas lo malo. Ahora, no es lo mismo una cachetada que no te va a dañar más a que te den un garrotazo. Es muy distinto. O sea, la Biblia no nos enseña que tú debes soportar que te golpeen y que te me estén maltratando y nunca hacer nada ni decir nada. No, no es aquí la idea. Principalmente la idea es que tú no seas vengativo. Esa es la principal idea. Que si hay algo que puedas soportar sin ser una de consecuencia mayor, sopórtala. Pero si ya son palizas, si es una agresión verbal continua y constante, mira, ya hay otras cosas que se tienen que hacer. No dice ni quiere Dios que uno esté soportando ahí palizas. Eso no es bíblico, ni es la voluntad de Dios. Eso es muy distinto. Vamos a ver en el libro de Tito algo interesante que tiene que ver con la sujeción correcta. Dice Tito 3, 1 y 2: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Este pasaje a mí se me hace muy interesante y además muy importante que como cristianos lo entendamos bien. El apóstol le dice a Tito que cuando predique,
y autoridades. Solamente una persona mansa puede llevar a cabo esto de manera adecuada. Dice que obedezcan. ¿Qué es obedecer? Cuando una autoridad da una indicación, hay que obedecerla. Muchas veces cuando existe la rebelión en el corazón, las personas no obedecen lo que se les dice y les cuesta trabajo, porque las personas tienen una opinión de que no debe ser así. Yo creo sinceramente que cuando se da una indicación, si una madre da una indicación a un hijo, el hijo primero debe hacerlo, después preguntar si tiene alguna duda. La obediencia es primero. La Escritura dice: hijos, obedeced a vuestros padres. La Escritura no dice que cuestionen o que pregunten primero, no, da por hecho la obediencia, y eso es algo muy importante. Los adultos, por supuesto, también debemos obedecer a nuestras autoridades. Solamente que hubiese alguna inconsistencia clara y notoria, entonces optaremos por otra cosa, pero de entrada las autoridades deben ser respetadas. Cualquier tipo de autoridad, en el ámbito que sea, civil, de la iglesia o en cualquier lugar donde estemos, siempre hay autoridades. Que se sujeten, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Solamente con un carácter manso se puede llevar a cabo esto. Dice que nadie difamen, que no sean pendencieros, estos peleoneros, sino amables, mostrando toda mansedumbre, o sea, siendo mansos para con todos los hombres. Ese carácter agradable, ese carácter obediente, sujeto, dispuesto a lo bueno. Algo que yo les insisto a mis hijos, por la etapa en la que están principalmente, que respeten la autoridad. Siempre les pido algo, e insisto y seguiré insistiendo, que respeten las autoridades. Si van a un hogar, los padres de familia una palabra muy interesante también en la Escritura respecto a nuestra conducta es la siguiente: Dios nos prohíbe la venganza. Y esto es muy importante porque muchas veces nos sentimos ofendidos, nos sentimos agraviados en esta vida. Así es como nos sucede. De pronto nos sentimos ofendidos, agraviados, mal comprendidos, y dan ganas de tomar venganza, de pagar con la misma moneda. Pero Dios dice: no os venguéis a vosotros mismos. ¿Por qué razón? Hay una muy clara. Dice el Señor: mía es la venganza. Si alguien hace algo malo, no nos toca a nosotros vengarnos. Le toca al Señor reprender de alguna forma, y Dios siempre lo hace, al que hizo lo malo. Toda persona que hace algo malo no queda sin castigo. Nadie quedamos si hacemos algo malo. Dios no hace excepción de personas. Delante de Dios, el que la hace, la paga y no se escapa. Así de que por un lado nos conviene no hacer el mal, pero por otro lado, si llegásemos a sufrir un agravio
una falta, que es una injusticia, ¿qué tenemos que hacer? No vengarnos, no llenarnos de ese sentimiento de amargura, no darle cabida, porque si dan ganas de, se siente uno mal, pero se lo dejamos a Dios. Señor, tú ya viste la falta, Señor, tú eres el juez justo, si tú crees cómo debes tratar esto, Señor, tú sabes cómo hacerlo. En nuestro caso nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si una persona te cometió una falta, de ti se espera, de mí se espera, que en la primera oportunidad que tengas, le haces un bien, como si no te hubieran hecho mal. Ese es el mandamiento. Para hacer eso, para que tú hagas un bien al que te trató mal, tienes que tener un corazón muy manso, si no, no lo puedes lograr. Pero si tienes un corazón manso, sí lo vas a hacer. La persona dijo de ti cosas, y tú, cuando hay la oportunidad de hacerle un bien, como si nunca hubiera dicho nada, como si siempre te trató con gran amor. No, es que el mandamiento es muy claro. Eso es lo que agrada a Dios. Para eso se necesita un corazón con un espíritu muy manso, muy noble. Se dice entonces que estos de carácter manso son las personas que son felices porque su paz viene de Dios en este mundo. Son felices porque son como Jesús. Y aquí estoy hablando a través de la definición de Matthew Henry. Son felices porque tienen el mayor consuelo, con el más pacífico disfrute de sí mismos, de sus amigos y de Dios, preparados siempre para vivir lo mismo que para morir. El que es manso, aun cuando sea objeto de burla y desprecio por parte de los mundanos, sirve eficazmente para promover la salud, la prosperidad material, la sensación de bienestar y seguridad. Así que son los mansos, los bendecidos con toda bendición del cielo y de la tierra. Para concluir, ¿qué no implica ser manso? De manera muy breve ya. ¿Qué no implica ser manso? Bueno, dejarse golpear no es ser manso. Ya aclaramos. Lo máximo es una cachetada, más no. Si alguien intenta otra cosa, pues habrá que demandarlo por lo menos, o si puedes hacerlo a un lado, pues lo haces a un lado. Jesús, cuando lo trataron de atacar, él pasó en medio y no dejó que lo atacaran. Lo querían echar a un despeñadero, matarlo. No se dejó. El apóstol Pablo, cuando querían asesinarlo los judíos, que estaban llenos de envidia contra de él apeló al César, echó mano de eso, no dejó que lo llevaran para que lo mataran, se defendió lo mejor que pudo. Entonces, ser manso no es dejar que te golpeen, ni tampoco que te maten. De hecho, algunos hermanos piensan, y yo estoy de acuerdo con ellos, si alguien quiere atacarte a ti o a tu familia, pues a lo mejor habrá que defenderse. Y es correcto. Me refiero si se trata ya de un peligro real, no de un pleito de chismes, de una cachetada, eso no hay por qué pelear. Pero si alguien ya viene armado, pues allí, no sé, habrá que agarrar un palo a ver qué tienes por ahí a la mano, pero pues ni modo, ¿verdad? Bueno, es una opinión. Entonces no nos confundamos, no es de que, no, pues yo no puedo ser manso porque pues me van a golpear. ¿Quién dijo que te van a golpear? O sea, no se trata de eso, o sea, no es que te dejes golpear, no es que te dejes robar. Jesús dijo que si alguien te quitaba la túnica, le dejaras la capa. Vamos a decir que en términos actuales sería una camisa. Alguien te quiere quitar la camisa, déjasela, también la cachucha. ¿Pero qué es una cachucha? Te la consigues en 5 pesos por ahí en el rodante, ¿verdad? ¿Cómo le llaman aquí? En el tianguis. Ahí te la consigues, 5, 10 pesitos y ya está. ¿Qué es eso? No vas a pelear por una gorra, no vas a pelear por una camisa que ya hasta trae una mancha, no vas a pelear por eso. Pero si te quieren quitar tu casa, no es lo mismo. Ahí sí búscate un abogado y defiende tu casa, porque no es lo mismo. Y no lo hagas con odio, con rencor, simplemente tienes un derecho, tienes que defender tu casa. Si alguien quiere robar tu carro, no le digas llévatelo. Digo, a menos que sea un asalto a mano armada, y pues ahí sí, llévate el carro, o sea, pero así de buenas a primeras no. O sea, no es lo mismo, no nos confundamos. Ser manso
no es ser ingenuo, no voy a usar la otra palabra, pero no es ser ingenuo. Entonces no es que te golpeen, no es de que te roben, y sinceramente ni siquiera creo que es que te pisoteen. Creo que los seres humanos todos tenemos una dignidad, y la enseñanza es muy clara. Sí tenemos que estar dispuestos a soportar injurias mientras sean palabras o situaciones menores, pero cuando ya es mayor hay que ponerle un alto a los malos, al impío, y defenderte con lo que puedas hasta donde se pueda, y lo que no puedas se lo dejas a Dios, porque sobre un alto hay otro más alto, y de Dios una cosa nos queda claro: nadie se escapa. Ok, terminamos con el texto y ahí concluimos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a meditar esta palabra y darle gracias a Dios. Yo te quiero invitar que la consideres. Espero poder haberla explicado. Espero que haya sido adecuada la explicación. Que Dios te enseñe, porque déjame decirte que hay pocas personas capaces de vivir para Dios de esta manera. Pero la Escritura no miente: de los mansos será la herencia de la vida eterna. Jesús fue ese tipo de persona. Jesús dijo: yo soy manso y humilde. Y si Él fue así, ¿quiénes somos nosotros para revelarnos a ese llamado, a ese mandamiento? Dichosos los mansos, bienaventurados los que son mansos, de ese carácter agradable, dulce, amable, conciliador, tranquilo, apacible, suave, contrario al bravucón, contrario al de carácter agrio, contrario al de carácter áspero, que no es agradable a nadie. Qué bueno es proponerse, por cuanto eso te va a ayudar, si tú eres una esposa o un esposo, a que tu matrimonio sea sólido, para que tus hijos te amen. Hay hijos que llegan a aborrecer a sus padres a causa del mal carácter. Para que la gente te vea con respeto y con amistad. Hay personas que no tienen amigos, pero ¿cómo los van a tener? Si cuando están con sus amigos los maltratan con faltas de respeto, con palabras duras, insensibles. La Escritura es muy clara: el que quiera tener amigos ha de mostrarse amigos. Hay personas que dicen: nadie me visita. Pues es que no dan ganas de visitarte. Si tú eres una persona agria, desagradable, echalona, que de todo se está quejando, mira, créeme, a nadie le dan ganas de visitar a una persona así. Pero si tú eres una persona, es un fruto del Espíritu, de hecho. Todo tiene que ver con un arrepentimiento, una disposición, que tú te vuelvas a Dios. Dios no nos pide algo malo ni imposible, nos pide lo que es bueno. Te aseguro que tu esposa o tu esposo valorará mucho el carácter en ti, si tú eres una persona mansa. Porque déjame decirte que los sentimientos naturalmente no son así. Es más fácil ser enojones, es más fácil ser irrespetuosos. Pero cuántas veces es una falta de sabiduría ese comportamiento. El comportamiento sabio es de la persona que aprende a ser mansa, humilde, gentil, amable. Y esto no significa que dejes que te hagan lo que quieran o que dejes que la gente haga lo que quiera. No tiene que ver con eso. Sino que cuando tú hablas con ese carácter, la razón te asiste al doble. Te asiste por cuando tienes la razón en lo que vas a decir, y te asiste por cuando tu carácter respalda tus opiniones. Porque el pecador que quiere reprender al pecador no tiene autoridad. Escucha el canto y vamos a meditar en Dios, que Él nos ayude a hacer su voluntad. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener
Ayúdanos, Señor. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Hazme como tú, pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Sí, Padre. ¿Cuánta falta hace, Señor, personas amables en este mundo? Personas que no sean vencidas por lo malo, que se sobrepongan a sus sentimientos y, Señor, que hagan tu voluntad con santa mansedumbre. Solo es digno de los hijos de Dios, pero a eso nos has invitado tú, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. Este mundo colapsa en su rebelión, Padre, en su desorden, Padre, en su irreverencia, en su violencia. Oh Dios, pero a ti no te agrada eso, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos como familia, Señor, a que prevalezca la mansedumbre en nuestros hogares, Señor. Padre, ayúdanos como iglesia, Padre, a que lejos, Señor mío, de ser ásperos, agrios, Señor, o vengativos, Padre, seamos una iglesia, Señor mío, amable y servicial, perdonadora y dispuesta a toda buena obra, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Jesús. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que, Señor, todo sea para ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu paz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te
lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, bendito seas, Señor. Es tan especial estar delante de ti, escuchar tus preciosas palabras, Señor, que son tan sabias, tan útiles, tan efectivas, tan certeras, Señor, que nos asombra, Señor, y solamente reconocemos que vienen de ti, Señor. Gracias por instruirnos hoy, Señor, y Padre, solo te rogamos, ayúdanos a ponerlas por obra, porque se va a cumplir lo que tú has dicho, Señor, sin lugar a dudas. Padre, muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por esta oportunidad. Padre, bendito sea, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.